La noticia más importante en Colombia: el presidente amplió la cuarentena para los mayores de 70 años hasta el 31 de agosto, pero anuncia nuevas flexibilizaciones para niños, adolescentes, adultos y el inicio de la etapa del aislamiento inteligente a partir del 1 de junio. Y en Bogotá, la alcaldesa Claudia López dice que la capital está en el ojo porque está creciendo el número de ocupación de unidades de cuidado intensivo a causa de COVID-19. Paula, buenas noches. Giovanni, buenas noches. Así es, la situación de la capital sigue generando tensión. Y es que aumentó la ocupación de las camas en las unidades de cuidados intensivos a un 44%. Lo preocupante es que se dio un aumento de 4% en tan solo 2 días. Por eso la alcaldesa Claudia López ha dicho que si esa ocupación supera el 50%, se vería obligada a aplicar medidas mucho más restrictivas, medidas más fuertes e incluso a cerrar actividades que ya habían sido habilitadas. Y no son buenas las noticias que revela un informe del Banco de la República en materia de desempleo. Se sigue moviendo el panorama del mercado laboral. Por una parte, el Banco de la República anuncia que el desempleo podría llegar a 17% este año. Por otra parte, en el Congreso sigue avanzando una iniciativa para generar una renta básica universal. ¿Qué va a pasar con el mercado laboral? Lo vamos a analizar en unos momentos. En materia de anuncios para el deporte, el gobierno anuncia la reactivación de 17 disciplinas, pero a nivel profesional. Les vamos a contar cuáles. Mientras tanto, el panorama para el fútbol profesional colombiano se empieza a aclarar. Carlos. Buenas noches, Giovanni. Día importante para el regreso del deporte y centrado sobre todo en el retorno del fútbol, porque hoy el ministro Lucena junto al presidente Duque en la locución presidencial de hace unos minutos confirmaron lo que ya sabíamos desde la mañana y desde más o menos también el día de ayer, el regreso del fútbol para el mes de agosto ya confirmado, y también con las fases. Tendrán 4 etapas para volver a la competencia. En unos minutos tenemos todos los detalles de esta información. Y les tenemos la segunda parte de nuestra entrevista con Carlitos Vives, hablando de Cumbiana, su nuevo trabajo musical. Paola. Buenas noches, Gio. Pues justamente en esa conversación con el samario Carlos Vives hablamos de lo que significa este nuevo disco, porque además nos cuenta cuáles son esas anécdotas que quedarán en sus recuerdos para siempre. Estos son otros titulares del día aquí en Redman Noticias. Tras golpiza de la policía, afroamericano murió. Fuertes protestas en Estados Unidos. Más de 50 congresistas de diferentes partidos políticos radican proyecto de ley que daría renta básica de emergencia a 9 millones de familias. Más cerca de jugar, clubes ingleses aprueban entrenamientos colectivos. Comienza Red Más Noticias. Y en el día 64 de la cuarentena, anuncios importantes por parte del gobierno. Se amplía la cuarentena, el confinamiento obligatorio para mayores de 70 años hasta el 31 de agosto. Personas con preexistencias o morbilidades severas deberán permanecer también en la cuarentena. Durante todo el mes de junio van a permanecer cerrados el transporte intermunicipal, los vuelos nacionales e internacionales. Fronteras permanecen cerradas. Atención, padres de familia. Niños de 2 a 5 años podrán salir 3 veces a la semana durante 30 minutos al día. Los niños y jóvenes entre 6 y 17 años podrán salir 3 veces a la semana, pero durante 1 hora al día. Se amplía un poquito. Los adultos entre los 18 y los 69 años podrán salir todos los días durante 2 horas diarias, actividades al aire libre. Y los adultos mayores de 70 años o personas con morbilidades severas podrán salir 3 veces a la semana durante 30 minutos al día. Ese básicamente es el resumen de lo que anunció el presidente de la República y se lo tenemos en este informe.
Así lo dio a conocer el gobierno a través de una resolución asegurando que lo que busca es proteger a la población con la que el virus es más agresivo. El texto exactamente dice que se extiende hasta el 31 de agosto del 2020 las medidas sanitarias de aislamiento y cuarentena preventivo para las personas mayores de 70 años. Asimismo, para las personas mayores de 60 años residentes en centros de larga distancia, establecido en la resolución 470 del 2020. Sin embargo, el gobierno ha anunciado unos horarios especiales de salida para la población entre los 18 y 69 años. Adultos entre 18 y 69 años podrán que se mantengan en su casa, podrán realizar actividades al aire libre todos los días, 2 horas diarias. Ampliamos de 1 hora a 2 horas. Vuelvo y repito, adultos de 18 a 69 años. Recordemos que antes decíamos que teníamos del grupo de 60 a 79 años en otro grupo. Lo integramos de 18 a 69 años. También se tuvo en cuenta el horario especial de salida para las personas que tienen algún tipo de enfermedad. Todos los días, 2 horas diarias de actividad. Mayores de 70, que hasta ahora no les habíamos permitido, recomendado la salida, y personas con enfermedades de base, comorbilidades, como hipertensión, diabetes, cáncer, VIH, EPOC, obesidad y autoinmunes, podrán realizar actividades al aire libre 3 veces a la semana, 30 minutos al día. El horario de salida de los niños también fue modificado. Niñas y niñas de 2 a 5 años, 3 veces a la semana, 30 minutos al día. Segundo, niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años podrán realizar actividades al aire libre 3 veces a la semana durante 1 hora al día. El gobierno nacional expedirá próximamente el decreto que incluye las prohibiciones de salida a partir del 1 de junio, cuando empieza la nueva etapa de aislamiento inteligente. El otro anuncio muy importante que hizo el presidente tiene que ver sobre la prima de mitad de año. El gobierno dice que va a cubrir el 50% de este beneficio laboral para trabajadores con rango de salario mínimo. Como gobierno nacional vamos a pagar el 50% de la prima de junio para los trabajadores formales que están en el rango de un salario mínimo. Esto va a beneficiar a cerca de 4 millones de trabajadores. Y ese mensaje quiero que lo reciban todos como un compromiso nuestro con lo social, con los trabajadores de Colombia. Y en Bogotá se prenden las alarmas porque la ocupación de camas de unidades de cuidado intensivo con pacientes sospechosos o diagnosticados con COVID ha venido aumentando. Bogotá está a solo 5 puntos de elevar la alerta amarilla a naranja por cuenta de la alta ocupación de la UCI y de la indisciplina social. Ahora que hemos flexibilizado salir a la calle por orden del señor presidente de la República desde el 27 de abril, es que la cuarentena estricta en Colombia la terminó el señor presidente el 27 de abril. Esa es la realidad. Desde el 27 de abril empezamos a autorizar sectores a salir. Entre el 27 de abril y el 11 de mayo se duplicó el número de casos de contagio. ¿Por qué? Porque tenemos más contacto y menos distancia física. La declaratoria de alerta naranja significaría que la capital entraría nuevamente a confinamiento obligatorio con la misma dinámica de principios de la cuarentena. Que 50% es una medida que preocupa mucho y que tendría que llevarnos a tomar otro tipo de medidas. Nuestra línea roja está en el 70%. Esperamos no tener que llegar allí. La lupa está puesta en Kennedy, donde los casos ya llegan a los 1974. Suba, Bosa, Engativá y Ciudad Bolívar completan la lista de localidades más golpeadas por el coronavirus. Kennedy, prácticamente toda la localidad de Kennedy sigue en alerta naranja. Kennedy tiene hoy el triple, no el doble, el triple de tasa de contagio que tiene cualquier otra localidad de Bogotá. En menos de 24 horas, la ocupación de las UCI pasaron del 42 al 44,6% y prendieron de inmediato las alarmas del distrito. Además, se calcula que de 4 contagiados, 1 está siendo recluido en una de estas unidades. A 4 días de que más actividades
entren en operación. Así se veían hoy algunos sectores comerciales del centro de Bogotá. La ciudad contabiliza 7.443 casos. La situación delicada también se registra en Cartagena. Anoche les contábamos a ustedes que el gobierno dio la orden de mantener el confinamiento, la cuarentena obligatoria. Hoy el alcalde está anunciando que la ocupación de camas destinadas para las unidades de cuidados intensivos está por encima de los cálculos. Es crítica la situación por la que está atravesando Cartagena, al punto que la ocupación de camas de unidad de cuidados intensivos llegó a 85%. Por eso se tomarán nuevas medidas de cara al llamado del Ministerio del Interior. Nos autorizaron regresar a lo que fue el primer decreto que había expedido el presidente, que básicamente todo el mundo para sus casas. No se sale sino al supermercado, a la farmacia, a la cita médica o a hacer la vuelta al banco y a cobrar tu cheque. Para eso se reducirá la circulación de personas con el cambio del pico y cédula a partir de mañana. Para que la gente se vaya acostumbrando y lo sepa de antemano a un solo dígito diario. Vamos a reducir drásticamente la cantidad de personas que puede haber en la calle. Es que si no controlamos la situación ahora, se nos sale de madre y ahí sí nadie lo controla. Los que no están muy conformes con las medidas son los vendedores informales que manifiestan la crisis se agudizará. Usted sabe cómo está la gente, aquí todos los que estamos aquí, la mayoría que estamos aquí es buscando el pan de todos los días, el sustento de todos los días. Y para quedarnos en la casa, que nos lo lleven es difícil. Esto nos afecta bastante, porque nosotros somos padres de familia y si hemos afectado en esa área, el hogar sufre bastante. Desde el gobierno nacional aseguraron que se garantizarán las ayudas humanitarias para las personas más afectadas por las nuevas medidas que buscan mitigar la propagación del COVID-19 en la ciudad. A pesar del peligro inminente que significa la pandemia, en Chaguaní, esto es en Cundinamarca, se celebró el Festival del Soltero, una fiesta anual tradicional de esa población. Hubo comparsas folclóricas con niños, mariachis y le celebraron en la calle el cumpleaños a una mujer de 104 años. Este es un informe de Mario Villalobos. Regálenle un aplauso bien berraco y que viva el Festival del Soltero. Sin el bullicio y la pompa de otros años y en medio de lo que el alcalde llamó una celebración puramente simbólica, en Chaguaní se adelantó la versión 48 del Festival del Soltero. Estas imágenes registran el paso de una comparsa folclórica por las principales vías de la población cundinamarquesa, en la que participan personas de todas las edades, incluidos adolescentes y niños, pese al peligro que corren al estar en la calle. El alcalde aprovechó la edición 48 del Festival del Soltero para, de paso, celebrarles el Día de la Madre a las mujeres de su municipio con la colaboración del Mariachi Fantasía. Es un detalle muy pequeño, pero lo hacemos de corazón, lo hacemos con amor, con cariño por las madres, por esas mujeres. Aunque en Chaguaní no hay casos de COVID, las imágenes de la celebración registran cómo había gente en las calles sin guardar el distanciamiento físico aconsejado y sin tapabocas, como sucedió, por ejemplo, en la Alborada con Banda Papayera. Pese a que el gobierno ha insistido en que los adultos mayores deben estar totalmente aislados hasta finales de junio, el alcalde Luis Carlos Guerrero le llevó serenata de cumpleaños a Rosita Arévalo, quien cumplía 104 años de edad. Muy especialmente el cumpleaños de Rosita, que está cumpliendo 104 años en nuestro municipio. Es una de la mujer más antigua que tenemos acá, es la reliquia que tienen las madres en nuestro municipio. La mujer fue sacada de su casa y en la calle recibió el homenaje del mariachi. Hace unas semanas, en entrevista con un medio de comunicación local, el alcalde había insistido en que el único remedio para la pandemia era la colaboración de todos. Estamos tomando las medidas necesarias, como es el cierre de todas las tiendas a las 8 de la noche y a las 9 de la noche el toque de queda. Pero la celebración del Festival del Soltero desató la polémica entre muchos de sus conciudadanos que consideran que fue imprudente. ¡Feliz día! ¿Ya te dieron la rosita? Red Más Noticias buscó al alcalde de Chaguaní, Cundinamarca, para escuchar su versión y las motivaciones para realizar las festividades, pero no fue posible contactarlo. La gobernación de Cundinamarca reiteró que no puede tomar ningún tipo de medida en contra del alcalde, pues la norma indica que cada mandatario está en plena libertad de decidir qué eventos públicos pueden desarrollarse en su municipio.
Ahí están las precisiones del presidente Duque sobre lo que va a pasar durante el mes de junio con este tema de la cuarentena. Y la gente oye todo lo que dijo el presidente Duque y queda un poquito despistada porque hay un poco de todo. Se flexibilizan bajo ciertas circunstancias, ciertos días y con ciertos horarios las salidas de adultos mayores. Se flexibilizan las salidas de los niños menores de 5 años en ciertos horarios y en ciertos días. También se flexibilizan aquellos que van de 6 a 17 años. También se flexibilizan las salidas de los que tienen comorbilidades. Pero resulta que en medio de todo eso no hay transporte intermunicipal, no hay vuelos internacionales, no hay vuelos nacionales, no puede haber eventos masivos, no se reactivan los restaurantes del todo, no termina de haber grandes congregaciones. Y en medio de todo eso uno dice, bueno, al fin, ¿qué? ¿Yo en qué termino? ¿A qué hora? ¿En qué día? ¿Cómo es que puedo salir? Esto se resume de manera simple y lo resumió de hecho el presidente al arrancar su alocución. Esta propuesta para el mes de junio tiene dos características fundamentales. La primera de ellas, aquí habrá apertura productiva, pero no apertura de actividad social. Ustedes ven que son cada vez más las excepciones que hay para que la gente pueda ir a trabajar, pueda salir a realizar sus actividades productivas con unos ciertos horarios, con unas ciertas precauciones y protocolos, pero cada vez más la economía se reactiva. No así la vida social, ni las reuniones, ni las fiestas, ni los conciertos, ni las aglomeraciones, ni siquiera el deporte todavía. Por lo tanto, ese es el primer gran parámetro, con restricciones para segmentos de la población que tendrán que mirar qué dice el decreto sobre sus posibilidades de salir. Pero el otro gran rasgo de este mes de junio, las autoridades locales van a jugar un papel fundamental, porque son ellas las que deciden qué tanto abren y qué tanto cierran la economía de cada una de las regiones o de cada uno de los municipios. Y en ese contexto la mayor preocupación va para Bogotá, porque Bogotá es la que tiene la mayor cantidad de contagios en términos proporcionales del país, tendrá más o menos el 30 y pico % de los contagios del país, y desde esa perspectiva tiene las mayores restricciones. Acuérdense ustedes que hay dos parámetros fundamentales para decidir cuándo cerrar. Por una parte, la ocupación de las unidades de cuidados intensivos no puede llegar a 70% porque se cierra la actividad en la ciudad. ¿En qué estamos en este momento? Superando el 40% y aumentando. Ahí hay todavía un margen, pero va aumentando rápidamente esa ocupación. Me preocupa mucho más la ocupación de Transmilenio, porque Transmilenio, como otros sistemas de transporte masivo en el país, no puede superar el 35% y estamos rondando el 30%, un poco más de 30%. Alguno dirá que eso se resuelve modificando horarios, volviendo a cambiar cosas, etcétera, etcétera. Creo que es mucho más difícil a estas alturas no superar el tope de Transmilenio que no superar el tope de utilización de unidades de cuidados intensivos, que además se están comprando más para la ciudad. Por lo tanto, vamos a ver cómo será este mes de junio, donde los alcaldes van a ser protagónicos y donde en concreto la alcaldesa de Bogotá seguramente va a tener que tomar decisiones drásticas para cerrar en algún momento la ciudad, o quizás no. Paula, hace unos instantes hablábamos con José Antonio Campo, uno de los grandes economistas de nuestro país, y él decía que el desempleo podría llegar a final de año a un 20%, pero el Banco de la República es un poquitico más conservador. Dice que el 17%, que de todas maneras es una cifra bastante complicada, ¿no? Eso le iba a decir, siguen siendo cifras enormes, desalentadoras y por supuesto, claro que sí, preocupantes. Ha dicho el emisor justamente eso, que a finales de este año, del 2020, el desempleo, Giovanni, podría llegar al 17%. Todo este sería el efecto que dejaría este periodo de aislamiento obligatorio. Estos datos los dio a conocer el emisor en el más reciente reporte sobre mercado laboral. En ese estudio se plantearon dos escenarios, el pesimista, que es la cifra que les estamos entregando, el desempleo que llegaría al 17%, y uno un poco más optimista, donde la cifra sería el 15%. Y ese aumento estaría mayormente relacionado con la situación del sector comercio, del sector hotelero, de transporte, también de entretenimiento, que reclutan una cantidad importante de mano de obra. Esta es una proyección que se conoce previo a la revelación que va a hacer el DANE este viernes de la cifra de desempleo para el mes de abril. Y también se dio a conocer la encuesta de opinión empresarial que realiza FEDesarrollo y que se encarga de medir qué tanto han servido pues todas las estrategias que ha puesto en marcha el gobierno para enfrentar esta crisis. Allí nuevamente se vuelve a hablar del empleo. Escuchen esto, concluye la encuesta de FEDesarrollo que el 33% de las empresas ha disminuido el número de trabajadores para el mes de abril y también otorga un panorama interesante acerca de cómo está el sector empresarial en materia de liquidez para seguir operando. De acuerdo con la encuesta de opinión empresarial que elabora FEDesarrollo, como se esperaba, abril fue un mes muy malo.
Afortunadamente los resultados son bastante malos, hay un deterioro generalizado de la confianza de los comerciantes y de los industriales. En el comercio el reporte indica que la confianza se ubicó en menos 25,5%, levemente mejor que en marzo. En el caso de los industriales la situación empeoró y llegó a menos 35,8%. Es el valor más bajo desde que tenemos registros, es decir, desde enero de 1980. La encuesta también reveló que el 68,7% de los empresarios manifestó que fueron afectados en su operación por efectos de la pandemia. A través ya sea de cierres temporales o de una operación que es parcial, no total, de sus actividades. Según Fedesarrollo, una tercera parte de las empresas ha reducido su personal y el 19,2% tiene liquidez para las próximas 8 semanas para atender sus obligaciones. El resto tienen recursos para 2 meses o menos. El Centro de Estudios espera que con la reapertura de nuevos sectores, la economía se reactive y la confianza comience a mejorar. Y hay más noticias que tienen que ver con la economía. Un grupo de 54 senadores radicaron un proyecto de ley de renta básica que lo que busca es que se apruebe una transferencia por parte del Estado por valor de un salario mínimo por un periodo de 3 meses para las familias más vulnerables. Lo que dicen quienes lideran esta propuesta es que se verían beneficiados cerca de 9 millones de hogares. Pero la pregunta que queda sobre la mesa, por supuesto, es si hay recursos para tanto. La iniciativa apoyada por 54 senadores de la República busca transferir durante 3 meses un salario mínimo a hogares pobres y vulnerables del país. Para atender a las necesidades de una vida digna, para que nuestra población no sufra hambre en estas condiciones de confinamiento y de encierro a la que nos ha sometido la pandemia del coronavirus. El proyecto surgió luego que el gobierno descartara adoptar la propuesta para esta emergencia. El gobierno no garantizó la seguridad alimentaria ni el ingreso de los colombianos para poder sostener el aislamiento obligatorio. Rechazó nuestra propuesta de renta básica. La ha reemplazado por unos subsidios misérrimos. Lo que no puede seguir pasando es que Carrasquilla le da billones y billones de pesos a los bancos no flexibilizan los créditos, no llevan la plata a la calle. Durante una sesión virtual en el Congreso, el Ministerio de Hacienda explicó por qué no se puede dar una renta básica a 9 millones de hogares. Una restricción de recursos en los montos que se han dicho. Fíjense que ya habíamos hablado que son 7 billones lo de salud, tenemos que apoyar las nóminas. No podríamos hacer un esfuerzo de 18 o 20 billones adicional en la renta mínima. Los senadores también anunciaron que en la próxima legislatura radicarán una nueva reforma tributaria. Bueno, ahí están los datos. Por una parte, el Banco de la República dice que el desempleo puede llegar al 17% este año. Acuérdense ustedes que Fedesarrollo, donde yo trabajo por las mañanas, termina diciendo que puede ser que llegue al 19% incluso. Por lo tanto, por ahí van a estar los números muy probablemente. De otro lado, la encuesta de opinión empresarial, también de Fedesarrollo, dice que la tercera parte de las empresas del país ha despedido gente ya. Es decir, la situación del mercado laboral cada vez más complicada. Y viene la pregunta de qué hacer, y ahí vienen las dos iniciativas. Una del Congreso, más de 50 senadores están respaldando esa iniciativa, que se refiere a la renta básica universal. En cada uno de los países donde se ha aplicado en el mundo tiene características distintas. La que propone el Congreso es un salario mínimo durante 3 meses para 9 millones de hogares, es decir, para más o menos el 60% de los colombianos. Eso es importante, un salario mínimo, 3 meses, 9 millones de hogares para aplicarlo. ¿El gobierno qué dice? El gobierno no se ha pronunciado muy directamente todavía, aunque sí indirectamente. El gobierno tiene la propuesta del ingreso solidario, ya va por su tercera entrega o ya anunció la tercera entrega del ingreso solidario, que tiene similitudes pero también diferencias. También es durante 3 meses. Solo se aplica a 3 millones de hogares, la tercera parte de lo que está proponiendo el Congreso, y el valor es la cuarta parte de lo que está proponiendo el Congreso en términos de renta básica universal. ¿Por qué esa gran diferencia? Porque el gobierno dice que tiene restricciones fiscales. El ministro Carrasquilla ha dicho, me gusta esa idea de la renta básica universal, pero quizás no todavía, por 2 motivos. Uno, restricciones fiscales evidentemente, pero 2, el ministro Carrasquilla dice, en este momento necesitaríamos que toda la gente estuviera formalizada para poder hacerle seguimiento, para poder chequear a dónde llega la plata, etcétera, etcétera, porque esa propuesta del ministro Carrasquilla en últimas lo que dice es, se le deberían dar 600.000 pesos a cada familia que fuera beneficiaria
pero en total, si está ganando una parte de esos 600.000, pues el Estado le complementaría, y para eso se necesitan buenas bases de información. Obviamente el ministro Carrasquilla dice eso habrá que implementarlo más adelante. ¿Qué terminará pasando? Pues una propuesta del Congreso que tenga este costo fiscal tiene que tener el aval del gobierno, y como están las circunstancias fiscales en este momento, quizás el gobierno no le vaya a dar aval a esta iniciativa del Congreso. Que tu empresa no se detenga. Con las soluciones tecnológicas de Claro Empresas y Negocios, mantén a tu equipo conectado desde casa con las herramientas de Microsoft Teams. Además, adquiere hasta 300 megas de internet y protege la información de tu negocio con seguridad de empresas de Claro Cloud. Llama al numeral 400 y solicítalo. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $34.74 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $1.02. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia aumentó 1,46% a 1.088 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.743 pesos con 79 centavos. El euro se cotiza en promedio en 4.112 pesos con 28 centavos. Las cifras son los 6 billones de pesos de utilidades que tendrá el Banco de la República en 2020. Esa cifra se reducirá en los próximos años. Que tu empresa no se detenga. Con las soluciones tecnológicas de Claro Empresas y Negocios, mantén a tu equipo conectado desde casa con las herramientas de Microsoft Teams. Además, adquiere hasta 300 megas de internet y protege la información de tu negocio con seguridad de empresas de Claro Cloud. Llama al numeral 400 y solicítalo. Una buena noticia. Don Néstor, ustedes lo recuerdan, el señor de la tercera edad que fue golpeado por 2 policías la semana pasada en el centro de Bogotá, hoy, sin imaginarlo, recibió una muy grata sorpresa. Esta es la historia. Una semana después de que don Néstor se convirtiera en tendencia en las redes sociales por lo que generó el maltrato que recibió de parte de 2 policías y luego de creer que su historia había pasado al olvido, hoy a su puerta llegó la confirmación de que ese mal momento que vivió se quedó en la mente de quienes decidieron seguir ayudándolo. Don Néstor, muy buenos días. Bernardo Arias, visitándole de Claro. ¿Cómo me le ha ido? Bien, señor. Buenas tardes. El día de hoy vengo de parte de Claro Colombia a traerle un mercadito, una ayuda para esta situación que tenemos en el país. Bernardo, un joven trabajador de Claro que por televisión había visto a don Néstor, se dio a la tarea de repasar una y otra vez las entrevistas que había dado este humilde hombre de 70 años. Esto con el fin de descifrar los lugares en los que había estado y desde ese momento le siguió la pista. Su objetivo, llevarle un mercado con lo necesario para varios meses. Todo inició por ver las noticias en el canal, entonces inicié por buscarlo en La Mariposa, preguntar con los demás vendedores de la zona a ver si lo ubicaba. Al ver que nadie lo ubicaba, pues seguí viendo los videos para ubicar las direcciones, donde que se veía que fuera conocido en el canal para yo poder ubicarlo. Y así fue que llegué a la casa de don Néstor. Don Néstor, con la bondad que lo caracteriza, no imaginó que a su modesto hogar llegaría una nueva bendición, como él lo califica. Yo agradeciéndoles inmensamente la colaboración y uno no sabe cómo pagar a una empresa que lo mira a uno con necesidad, con la necesidad que uno siente, ¿sí? Y uno siente gran satisfacción de sentirse ayudado. Pero hubo más. En vista de que fue mucha la mercancía que perdió, era necesario dotarlo de otros artículos que vendía en su carrito de dulces y que le robaron por la confusión de aquel día. Bueno, le dimos tarjetas sin prepago para que él las venda, sin ningún costo se las dimos, claro está, para que él con eso pues vaya creciendo su plante y pueda pues de nuevo arrancar con su negocio, pues le quedó destruido su carrito y esa cuestión, entonces la idea es que él crezca con nosotros. Ya en este momento es una gran ayuda que me hace la empresa y yo les agradezco mucho esa gran colaboración. Y de nuevo en el ruedo, don Néstor quiso ponerse la pinta para volver a empezar. Ahora, con su chaza rodando, don Néstor se va con la tranquilidad de tener un buen surtido para su negocio de dulces y desde hoy de venta de minutos.
Así se siente tu cabeza con esos fuertes dolores como la migraña. Elimínalos así de rápido con Ibuflash Migran. Ibuflash, alivio potente para tu cabeza en un flash. Miramos ahora qué pasa en el mundo. Donald Trump ahora está amenazando con cerrar las redes sociales, esto después de que Twitter etiquetara 2 de sus mensajes como contenido engañoso. Los mensajes de la discordia hacían referencia al voto por correo y allí Donald Trump pues sugería que ese mecanismo podía favorecer el fraude. ¿Es esta entonces la nueva pelea que caza el presidente de los Estados Unidos? Por primera vez, Twitter pone el aviso verificar datos a un tuit publicado por el presidente de Estados Unidos, quien aseguró a través de una serie de trinos que el voto por correo era fraudulento e incluso señaló al gobernador de California. No hay forma, cero, de que las boletas por correo sean menos que sustancialmente fraudulentas. Los buzones serán robados, las papeletas serán falsificadas e incluso impresas ilegalmente y firmadas de manera fraudulenta. El gobernador de California está enviando boletas a millones de personas, a cualquiera. El gobernador de California, Gavin Newsom, en el contexto de la pandemia había anunciado un plan para votar por correo en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, por lo que el Comité Republicano había presentado una demanda. Junto a los mensajes del mandatario, Twitter publicó el enlace donde invitaba a obtener información sobre las votaciones por correo y ahí señalan que las afirmaciones de Trump son infundadas, citando información sobre elecciones de medios como CNN y The Washington Post, a lo que Trump respondió. Twitter ahora interfiere en las elecciones presidenciales de 2020. Dicen que mi declaración sobre las boletas por correo, que conducirá a la corrupción y el fraude masivos, es incorrecta, basada en la verificación de hechos por fake news, CNN, Amazon y Washington Post. Según Twitter, los mensajes violaron una de sus reglas. Hace 2 semanas reforzaron sus medidas para luchar contra la desinformación sobre la pandemia, ampliando la posibilidad de señalar mensajes como engañosos o controvertidos. Trump advirtió con regular o incluso cerrar las redes sociales. Los republicanos tienen la impresión de que las plataformas de redes sociales silencian totalmente las voces conservadoras. Vamos a regular estrictamente o cerrarlas antes de permitir que esto suceda. Vimos lo que intentaron hacer y fallaron en 2016. Y así calificó la reglamentación de Twitter. Twitter está coartando la libertad de expresión y yo, como presidente, no voy a permitir que eso pase. El sistema electoral en Estados Unidos permite que los ciudadanos reciban papeletas de votación y sean regresadas por correo. Según la más reciente encuesta del Centro de Investigación, el 66% de los estadounidenses no se sentiría cómodo con el voto presencial en las urnas por cuenta de la pandemia. Tremendo agarrón en el que están Donald Trump y Twitter, por otro lado. Ustedes ya vieron la nota. Por una parte, Donald Trump saca un mensaje que dice: eso de mandar votos por correo termina siendo un fraude, es imposible que no vaya a ser fraudulento, van a terminar falsificando las boletas, etcétera, etcétera. ¿A qué se refería? A que hay distintos gobernadores de distintos estados que están promoviendo una votación masiva por correo en las elecciones del 3 de noviembre, en las elecciones presidenciales, teniendo en cuenta que el 33% de las personas encuestadas en Estados Unidos ha dicho: yo como que no le jalo a salir hasta una urna de votación para votar en noviembre. Para promover mayor votación, los gobernadores están promoviendo esa votación por correo. Y sale Donald Trump y dice: eso va a ser fraudulento. Obviamente, la reacción de Twitter es lo que más nos llama la atención, porque Twitter, que ha venido implementando desde hace unas cuantas semanas una nueva notificación en los mensajes que considera que están difundiendo noticias falsas o información falsa, y esa notificación lo que dice es a la persona que está leyendo el mensaje: verifique el contenido en otras fuentes para saber si esto es correcto o no. Se lo puso al mensaje de Donald Trump. Nadie creyó que se fuera a atrever a ponerle a un mensaje del presidente de los Estados Unidos un link que dijera: esta información puede no estar justificada, puede no estar fundamentada, por favor verifique la información. Se mete uno al link y va a dar a una explicación que le dice que no necesariamente la votación por correo es fraudulenta, y cita como fuentes al New York Times y al Washington Post y a CNN, que son, pues obviamente no son ángeles de la devoción de Donald Trump en este momento. Viene entonces la respuesta de Donald Trump, que dice:
Por una parte, Twitter no es justo, por una parte Twitter está sesgado desde el punto de vista político, por otra parte al poner ese tipo de links está atentando contra mi libertad de expresión y por otra parte lo voy a regular o lo voy a cerrar, es la amenaza que plantea Donald Trump. Todo el mundo se pregunta, ¿puede el presidente de Estados Unidos cerrar una red social? Cuando se va a la normatividad, los expertos lo que dicen es que no, que una regulación de las redes sociales tendría que venir o de la Federación de Regulación de Comunicaciones, que es una comisión especial que existe de manera independiente del presidente, o tendría que venir del Congreso de los Estados Unidos, en ningún caso del presidente de la República. Y en ese contexto, lo que termina quedando vigente es que Donald Trump dice, bueno, pues si yo no puedo finalmente irme contra Twitter de esta manera, sí querría convocar un panel que termine evidenciando si Twitter está obrando de manera ecuánime o no está obrando de manera ecuánime desde el punto de vista político. La defensa de Twitter, que ya se ha planteado en el pasado, como la de otras redes sociales, es yo no soy responsable de lo que ponga la gente en mi red, por lo tanto yo no tengo ninguna responsabilidad. Y allí metió baza Marco Rubio hace unos cuantos días cuando dijo, si termina siendo claro que la red social es neutral y deja que cualquiera publique lo que sea, perfecto, no tiene responsabilidad. Pero en el momento en que la red social toma partido al decir, por ejemplo, en este caso que Donald Trump está diciendo mentiras, pues entonces ya no es tan independiente, ya no es tan ecuánime. Vamos a ver en qué termina esta pelea de pesos pesados, porque Donald Trump tiene mucho respaldo político, pero a Twitter por el momento lo respalda la Constitución. Eso creemos por el momento. Repudio, consternación y un profundo dolor es lo que causa la siguiente noticia. En Minneapolis, un hombre afroamericano perdió la vida en el que sería un nuevo caso de abuso policial. Allí un agente que lo detuvo ante una llamada de sospecha literalmente se arrodilló sobre su cuello, causándole la muerte. Así suplicaba por su vida al hombre identificado como George Floyd. Por varios minutos, esposado y contra el piso, insistía que no podía respirar, mientras este oficial de policía se arrodillaba sobre su cuello. Como si no lo estuvieran oyendo, la situación no cambiaba. Ante la mirada de otro agente, quien evita que los transeúntes, quienes gritaban desesperados pidiendo ayuda mientras se ahogaba y sangraba por la nariz, se acercaran a interceder. George Floyd perdió el conocimiento. Según la versión de la policía, presentaba dificultades médicas, por lo que llamaron una ambulancia que lo llevó a un centro médico donde murió minutos después. Mientras la situación está bajo investigación del FBI, 4 policías fueron despedidos en medio de una indignación generalizada. Miles de personas han salido a las calles a rechazar lo sucedido. La marcha inició en el lugar donde fue sometido Floyd y terminó frente a una comisaría donde la policía antidisturbios lanzó gases y balas de salva a los manifestantes tras enfrentamientos con algunos agentes. I'm with WCCO. Una comunidad dolida que pide justicia y que no haya ni uno más. Así se siente tu cabeza con esos fuertes dolores como la migraña. Elimínalos así de rápido con Ibuflash Migran. Ibuflash, alivio potente para tu cabeza en un flash. Para este sábado 30 de mayo quedó aplazada la misión tripulada de la NASA. El lanzamiento del cohete Falcon de la empresa Space tuvo que ser suspendido por las condiciones climatológicas en el Kennedy Space Center en la Florida. Los gomosos del espacio, como yo, nos toca esperar hasta el sábado para ver el lanzamiento. Eso sí, si no amanece nublado. Right now the closeout team just going to take a couple of minutes to configure the white room. Todo estaba listo en el Kennedy Space Center en Florida. Los nervios y la felicidad llegaban hasta la luna. Bob Behnken y Doug Hurley son los astronautas elegidos por la NASA, quienes ya habían volado en misiones del transbordador. Además, veteranos de la Fuerza Aérea y de los Marines. Por primera vez, una empresa privada va a lanzar a 2 astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional. SpaceX es la empresa estadounidense que ofrece servicios de lanzamiento comerciales y públicos en sus cohetes Falcon 9 y Falcon Heavy. Después de cumplir una estricta cuarentena, llegaron a la cápsula. Las puertas se cerraron para empezar con la carga de combustible.
Ni el presidente de Estados Unidos quería perderse este despegue histórico, que de haber sucedido hubiera sido el tercer presidente en funciones en ver la salida de un vuelo tripulado, como lo hicieron Richard Nixon y Bill Clinton. La NASA y la empresa privada SpaceX tuvieron que aplazar su primer vuelo orbital tripulado desde Estados Unidos en casi 10 años debido al mal tiempo. Hubo anuncios de parte del gobierno respecto a varios deportes que a nivel profesional, a nivel ya competitivo de liga pueden reactivarse. Son 17 disciplinas. Y también hubo anuncios con el fútbol profesional colombiano. Poco a poco empieza a despejarse el panorama. Carlos. Buenas noches, Giovanni, tú lo has dicho, anuncio importantísimo para el regreso del fútbol, el que han dado hoy el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, y el presidente Iván Duque, y es que confirmaron las fechas que más o menos teníamos previstas para el retorno de la competencia y serán en el mes de agosto. Eso sí, en lo que nos han dado más detalles serán en las 4 etapas previas que tendremos como fases para la reanudación de la competencia. Ya estamos en la etapa 1, que tendrá como comienzo el screening y valoración del estado de salud de los jugadores por un periodo de 14 días. Durante esta fase también se inicia la etapa 2, donde se adecuarán las sedes de entrenamiento y se implementarán los protocolos de bioseguridad, con 2 entes que tendrán los ojos encima. Esos protocolos serán vigilados por la Superintendencia de Salud y por el Ministerio de Salud para que todo lo que se diga se cumpla. Cumplidas las 2 primeras etapas, la tercera está constituida por el comienzo de entrenamientos individuales y diferenciados durante 28 días. Aquí se realizarán pruebas serológicas o rápidas cada 4 días. Cumplido este periodo, viajarán a concentración a las sedes seleccionadas para los partidos, que seguramente serán Medellín y las 3 capitales del eje cafetero. De acuerdo con la evolución del proceso, la liga se reanudaría en el mes de agosto, primera o segunda semana, implementando pruebas serológicas cada 4 días. Ahora el balón está en manos de DIMAYOR, y eso hay que decirlo. Deben contratar la empresa que va a aplicar los protocolos, y sobre esa base nosotros tenemos que ir vigilando que se cumplan. Y lo que muchos y muchas se preguntan, ¿qué pasará con la Liga Femenina? Esto nos dijo el ministro del Deporte a Red Más Noticias. Yo creo que al fútbol femenino no se le puede dar la espalda en este momento. Creo que las jugadoras lo merecen. Vamos a ayudar con esos recursos. Presidente Yesuru me dijo, yo puedo ayudar con otros recursos, y desde ya nos vamos a poner muy juiciosos a buscar ese sponsor para esa liga profesional femenina. La liga femenina iniciaría 30 días después que la masculina, es decir, en septiembre. Y no solo el fútbol respira, porque también otras 16 disciplinas deportivas podrán retornar a la actividad de los entrenamientos de forma profesional a partir del 1 de junio. Estas son golf, tenis, arquería, tiro deportivo, canotaje, esquí, vela, ciclismo, deporte ecuestre, orientación, triatlón, levantamiento de pesas, actividades subacuáticas en aguas abiertas, natación también en aguas abiertas, patinaje y motonáutica, las 16 disciplinas deportivas que ya contábamos desde hace tiempo como bajo riesgo y que podrán retornar a su actividad de forma profesional a partir del 1 de junio. Son deportes individuales diferenciados y únicamente el alto rendimiento, es decir, selecciones Colombia, departamentales y municipales de alto rendimiento podrán empezar esas actividades. Mañana 28 de mayo en Droguerías con Subsidio es Jueves Vital. Recibe hasta el 35% de descuento directo a precio en productos seleccionados si eres afiliado y cancelas con el cupo de crédito de tu tarjeta de afiliación Multiservicios Colsubsidio o Colsubsidio en Parada. Aplican términos y condiciones. Y Inglaterra tomará una importante decisión porque los clubes aprobaron unánimemente el regreso a los entrenamientos con contacto físico y de forma grupal, y es que hasta ahora lo habían hecho sin contacto físico y con grupos de como máximo 5 personas. Pues bien, desde ahora ya podrán retornar a los entrenamientos de forma normal, y esto es una importante decisión de cara al retorno a la competencia, en la que todavía tienen que fijar el calendario. También en esto se tienen que poner de acuerdo los clubes, aunque está estimado más o menos que inicia hacia mediados del mes
de junio. Una mala noticia que sí que han recibido en la Premier League es que en la última oleada de test de coronavirus, de las últimas 1000 pruebas, recibieron 4 negativos, lo que no hace cambiar la idea de regresar con la liga. Sección patrocinada por Revista 15 Minutos. Detrás de los famosos, delante de tus ojos. Bueno, Paola, vamos con la segunda parte de la entrevista con Carlitos Vives a propósito del lanzamiento de este segundo disco tan inspirado en sus raíces samarias y de la Sierra Nevada de Santa Marta. Pues sí, justamente eso fue lo que compartió, pero además dijo que era un disco en el cual ha venido trabajando bastante y que su inspiración principal, además, han sido sus hijos. Hay un tema muy especial que se llama Rapsodia en la mayor, pues justamente es para su hija mayor, pues de este segundo matrimonio. Vamos a ver entonces qué compartió Carlos Vives en esta segunda parte de su entrevista. Para esta segunda entrega de la entrevista con Carlos Vives, nos contó la anécdota detrás de sus hijas Lucía y Elena. Hay una canción en particular que a mí me llama mucho la atención, pero por la anécdota que tiene detrás de esta canción. Cuando Elena descubre Queen, ¿cómo fue ese momento? Porque yo me acuerdo la primera vez que yo escuché Queen, evidentemente no es algo de mi generación, pero a todos nos despierta esa pasión por la música. Sí, a mí me pasó igual. Temprano en el 79, ya empecé a escuchar, ya llegó por ahí Queen, y sí te pones a escucharlo, ¿no? Y a Elena le pasó igual. Y cuando llegó la película, claro, fue como una reactivación de toda la memoria de Queen y fue como vivir esa aparición de una de las mejores bandas, ¿no? Y a Elena no, le encantó. Entonces, como Elena está en clases de piano y Elena está en clases de guitarra, está en el coro, se sienta al piano y saca las canciones. Y nada, aquí donde estoy, mira, este es mi escritorio. Aquí donde estoy, si miras para allá, espero que no se caiga esa vaina. Allá se ve el piano. Rapsodia en la mayor, mira muy dentro y en calma. Y es que un día como hoy, el gran maestro Rafael Escalona estaría cumpliendo 93 años. Carlos aprovechó para cantarle el cumpleaños a su manera. ¿Qué es eso que ha hecho Carlos Vives en esta cuarentena, la cual nunca nos imaginaríamos haciendo? He cantado muchos cumpleaños. Bueno, de pronto hoy se lo puede cantar a Rafael Escalona porque hoy estaría cumpliendo, si no estoy mal, años. Yo ya no cumplo años, no mentira. Feliz en tu día, amiguito, que Dios te bendiga, que reine la paz en tus días y que cumpla mucho más. Bueno, a Rafa, donde esté, donde se encuentre, donde nos esté mirando. Claro que sí. Siempre darle las gracias, siempre le doy las gracias. Oye, pero Rafa, sabes que te voy a confesar, era necio. Bastante. Uy, necio. Carlos, muchas gracias por haber estado aquí en Más Noticias. Mucha atención, hace pocos segundos la Cámara de Representantes aprobó en cuarto y último debate el proyecto de ley Borrón y Cuenta Nueva de las centrales de riesgo. La iniciativa dará una amnistía por única vez a los colombianos que se pongan al día en los 12 primeros meses de vigencia de la ley y para quienes lo hayan hecho con anterioridad. Dentro de esa amnistía se hace énfasis en los estudiantes que tengan créditos educativos con el ICETEX y se pongan al día. Saldrán inmediatamente del reporte negativo. El tiempo del reporte negativo en las centrales de riesgo será del doble del tiempo de la mora y hasta máximo 4 años. Sigue como está en la ley de Habeas Data actualmente. Esto es lo que dice David Barquilla. Esta es la información que acaba de suceder en la Cámara de Representantes. Una buena noticia en lo que tiene que ver con el tema de Habeas Data. Una ley que esperaban muchas personas que infortunadamente se han colgado con los pagos y han pasado a esa, ilegal, no es ilegal, pero tal vez hostil, lista negra, cuando uno no se ponía al día con los pagos. Bueno, Paula, le quiero preguntar, después de esta buena noticia, yo sé que usted no tiene deudas, usted no tiene problemas con eso,
Pero... Por fortuna. Le quiero preguntar, Paula, ¿cómo será la nueva forma de comunicarnos en el futuro? Se lo pregunto por esto, porque usted y yo a esta hora, porque estamos al aire, no lo tenemos que poner, pero cuando nosotros salimos a la calle, tenemos que utilizar el tapabocas sí o sí. ¿Será que la nueva forma de comunicarnos de aquí en adelante será con los ojos? Tiene usted toda la razón, somos absolutamente juiciosos cuando nosotros estamos en vía pública con nuestro tapabocas. Yo porque estoy en la casa, pues por supuesto no lo estoy utilizando, pero sí, van a ser los ojos los que van a cobrar todo el protagonismo, porque si se da cuenta, solamente de nuestro rostro quedan destapados los ojos y las cejas, y por eso dicen los expertos que vamos a tener que explorar nuevas formas de comunicación. Pero es que mire cómo están las cosas. La expresión facial se lleva el 55% del lenguaje no verbal que transmitimos, y es a través de la expresión facial que nosotros identificamos las emociones de las otras personas. Entonces, si tenemos la mitad del rostro tapado, la cosa se pone complicada. Pero hay un dato adicional que es donde está la perlita y lo interesante del asunto. Mire esto. El lenguaje de los ojos es el menos controlable para los seres humanos. Los movimientos de los ojos son prácticamente inconscientes. Entonces allí, Giovanni, es donde hay que tener mucho cuidado, porque podemos nosotros con nuestras palabras estar diciendo muchas cosas, pero por cuenta del tapabocas y el protagonismo de los ojos, pues estar transmitiendo otras emociones y estarle diciendo al otro sin querer queriendo que estamos pensando cosas muy diferentes. Así que mucho cuidado con los ojos. No sé si va a tocar tapabocas y gafa negra para que no nos pillen. Mucho cuidado con los ojos y mucho cuidado también con lo que mira, ¿no? Porque ahora sí, como los ojos están, ya no tiene excusa, Paula. Ni modo. Concentrada en lo que está mirando. Imagínese, lo pillan a uno con los ojos desviados. Hágame el favor. Nos vemos mañana, Paula, en la primera emisión de Redman Noticias a las 6 de la mañana. Quédese con nosotros. Así será, hasta mañana. Ya viene Zona Franca. Fuerza y fe. Poco a poco vamos saliendo de esta etapa de cuarentena, de esta etapa tan oscura. Una buena noticia, me han dicho durante todo el día y quiero contárselas. Ya hay 10 vacunas que están siendo probadas en humanos. Haciéndole seguimiento a las noticias, mañana nos vemos a las 6 de la mañana. Chao, chao.